Hermanos, amigos, buenos días, de acuerdo a donde nos estén mirando, o buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a tener nuestra lección de escuela dominical, pero antes vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel. Señor, estamos delante de tu presencia para estudiar tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, que el consejo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, nos ayude en nuestra vida cristiana, en nuestro estilo de vida, que debe ser de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada amigo, amiga que nos están mirando en este momento y háblanos de acuerdo a las necesidades de cada uno. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar esta tarde, esta mañana, esta noche, la siguiente lección de este nuevo trimestre, titulada Un pueblo que testifica. Habíamos dicho que íbamos a estudiar las características del pueblo de Dios y ya vimos la primera característica, que es un pueblo compasivo, después que es un pueblo llamado a formar a sus miembros con la educación cristiana, y hoy vamos a ver un pueblo que testifica. Y los pasajes bíblicos que tenemos para esta lección, los pasajes bíblicos base, los encontramos, ustedes los leen después, Juan 9, 35 al 41 y Romanos 10, 13 al 15. La primera lectura, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 35 al 41 y Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. Ahora, el versículo para memorizar, márquelo en su Biblia y memorícelo. Dice en Romanos 1:16, y yo creo que no lo sabemos de memoria: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuevamente, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿qué queremos estudiar? ¿Cuál es el propósito de esta lección? De que el pueblo de Dios es un pueblo que testifica. Lo que queremos ver es el significado que tiene el testimonio de nuestras vidas como cristianos para Dios y para la iglesia. Eso es lo que queremos resaltar en esta mañana. Ese es el propósito, en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche. Queremos resaltar que nuestro testimonio de vida para Dios y para la iglesia tiene un significado muy profundo. Ahora, el Señor nos mandó en la gran comisión, Mateo 28, 19, dice, Él nos manda, dice, a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas. ¿Dónde? Dice que en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A testificar. Y luego en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, y me seréis testigos. El Señor nos dijo, y me seréis testigos. Seremos testigos. Nosotros somos testigos de Dios, testigos del Evangelio, testigos de las enseñanzas de Cristo, testigos del cristianismo. Y en todo el Nuevo Testamento vamos a ver esto, cómo lo hacemos. Ahora, la tarea nuestra, mis hermanos y mis hermanas, mis amigos, es testificar. Esa es la tarea de todo cristiano, testificar con su vida, con sus labios, pero también con la vida, porque no podemos decir una cosa y hacer otra. Entonces tenemos que testificar con nuestras vidas, porque al testificar con nuestras vidas, entonces hablamos de las buenas noticias, de la vida, de la muerte y resurrección de Jesucristo para alcanzar el perdón delante de Dios, para lograr esa reconciliación con Dios nuevamente. ¿Se acuerdan que estábamos separados de Dios por el pecado?
pero Cristo nos reconcilia con Dios y nos trae nuevamente a los brazos de nuestro Dios. Ahora, vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver que un pueblo que comparte el testimonio para la gloria de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, el cristiano testifica para la gloria de Dios. Y hay muchas cosas, o varias cosas, que no debemos hacer. Porque lo que tenemos que hacer es solamente para la gloria de Dios. La gloria es de Dios. La gloria no es de nosotros, la gloria no es de la iglesia, la gloria no es de los pastores, ni de los líderes, ni de los que enseñamos. La gloria es para Dios. Y por eso todos los creyentes tenemos que testificar, pero solamente para darle la gloria a Dios. Entonces nosotros nunca podemos como creyentes testificar para gloriarnos nosotros. Y que yo soy, porque yo vine a los pies de Cristo y yo hice esto y el Señor hizo esto conmigo, y nos vamos enalteciendo, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que le demos solamente la gloria a Él, porque lo que somos hoy día, si somos creyentes, de verdad somos creyentes, estamos convencidos y convertidos de que Cristo vive en nuestras vidas y comprometidos, consagrados. Entonces, esa madurez cristiana la vamos a lograr en el caminar con el Señor. Pero no es eso de gloriarme que va a convertir a una persona. No es lo de lo que yo soy. Tampoco debemos traer a las personas para decirle que, bueno, si vienes a los pies del Señor, vas a tener paz, vas a tener alegría, vas a tener salud, prosperidad. Por supuesto que cuando nos hacemos creyentes, todas estas cosas vienen. Estas son las añadiduras. Pero miren, recordemos lo que dice en Mateo 6, por allá por los versículos 30, el 34, creo, 33, 34, dice, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, primero buscamos a Dios, nos convertimos a Dios, lo adoramos a Él, lo alabamos, glorificamos su nombre, le damos toda la honra y toda la gloria. Y todas las cosas van a venir por añadidura. Entonces no le vamos a decir a la gente, si vienes a Cristo hoy, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a tener prosperidad, vas a hacer esto. Eso va a venir. Lo que tenemos que convencer a la persona, y no convencerlo a nosotros, es el Espíritu Santo que lo va a convencer y a convertir, de que viniendo a los pies de Cristo, glorificarlo, adorarlo. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, porque soy pecador y necesito venir a los pies de Cristo, necesito arrepentirme y convertirme, cambiar de dirección, cambiar de camino. Y entonces allí comienza la vida cristiana. Y la vida cristiana, recuerdo un pastor que en una predicación, y él decía en ese sermón, que las 5 C de la persona cuando comienza la vida cristiana. Dice, primero es curioso. Viene a la iglesia por curiosidad. ¿Alguien lo invitó o nadie lo invitó? Yo tengo unos amigos que nadie los invitó a la iglesia. Simplemente un día tuvieron curiosidad y llegaron. Entonces, primero dice curiosos. Después convencidos. Escuchan la palabra, escuchan el sermón, escuchan los testimonios y se convencen. Ok, pero lo que están diciendo es verdad. Es bueno lo que están hablando. Pero después de convencidos viene la conversión. Convertidos. Y después, cuando la persona se convierte, se compromete con Dios. Y por último se consagra. Esas son las 5 C. Curioso, convencido, convertido, comprometido y consagrado. Muy bien, entonces esa es alguna de las cosas que no debemos hacer. ¿Qué otra cosa no debemos hacer cuando testificamos de Dios, cuando le presentamos el plan de salvación a una persona? No es a convencerlos intelectualmente. No podemos llegar con un ateo a convencerlo intelectualmente, porque vamos a llegar al argumento y después a la discusión. No hay que argumentar. ¿Se acuerdan la historia de cuando Felipe encontró a Jesús? Felipe encontró a Jesús, uno de los discípulos. Encontró a Jesús y fue donde Natanael y le dijo, hemos encontrado a Cristo y viene de Nazaret.
Y Natanael le respondió, ¿se acuerdan lo que le respondió? Dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque tenía muy mala fama ese pueblito. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Pero Felipe no se puso a argumentar con Natanael, porque pudo haber argumentado, porque más adelante el versículo dice, no dice el profeta que el Cristo sería llamado Nazareno. Entonces ahí está diciendo, ese era un argumento que podría haber usado Felipe. Pero Felipe no argumentó. Felipe le dijo nada más, ven y ve. Ok, ven, convéncete por ti mismo. Entonces no es argumentar, no debemos argumentar ni tratar con nuestra palabrerío, convencer a una persona, porque repito, no somos nosotros los que van a convencer, no somos nosotros los que vamos a convertir a la persona, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios, canales para traer a otros a los pies de Cristo. Tampoco debemos motivar a la persona no creyente a que es un remedio fácil, que es un remedio rápido. Vienes a la iglesia, te conviertes y vienes a la iglesia y vas a tener un remedio rápido. Te vas a sanar de tu enfermedad, te vas a sanar de tus vicios, te vas a sanar de esto y de esto. No, eso tampoco es el propósito. El propósito es, ven porque Cristo te ama, ven porque Cristo murió por ti. Mientras no vengamos a Cristo, estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado. Hay que arrepentirse, convertirse para alcanzar la salvación. Y después, el dejar el vicio, el dejar las cosas que nos hacen daño en nuestras vidas, también las vamos a ir dejando. Y hemos escuchado muchos testimonios y podríamos tener un libro de testimonio o muchos libros, muchos tomos de testimonios de personas que dicen, antes de venir a los pies de Cristo yo era drogadicto, era alcohólico, era mujeriego, era mal hablado, tomaba licor, cuántas cosas. Pero cuando vine a Cristo, cuando me entregué a Él y comencé a conocerlo y amarlo y adorarlo y alabarlo, a glorificarlo solo a Él, mi vida fue cambiando. Entonces, esas son las añadiduras, mis hermanos. Entonces, no podemos empezar por allí cuando vamos a convencer a una persona o a presentarle el plan de salvación a una persona. Porque tenemos que empezar con Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es donde empezamos, cuando presentamos el plan de salvación. ¿Ok? Ahora, no es que vamos a meternos allí nada más por cuanto todos pecaron, porque tú eres pecador, porque tú estás haciendo eso malo, tú eres una prostituta y eso es pecado y Dios no te ama por eso. Y comenzamos y le metemos tantas cosas negativas a la persona, cualquiera sea la persona, cualquiera sea el problema, la necesidad que tenga, entonces la persona se va a quedar deprimida. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un equilibrio, presentar el plan de salvación. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí entramos todos. Todos nacemos con el pecado en nosotros, porque por Adán entró el pecado y así igualmente nosotros nacemos pecadores. Pero por el Hijo de Dios, por Jesucristo, entró la salvación, entró la vida. Entonces, allí es donde vamos a tener ese equilibrio cuando testificamos a la persona. No de ofrecerle prosperidad, porque eso no es tampoco, ni decirle que tú eres lo peor, lo más bajo, y como eres de lo más bajo, Dios ni siquiera te mira. No, hay que tener un equilibrio. Tenemos que ser cuidadosos cuando presentamos el plan de Dios. Tenemos que decirle a la persona que Dios es la luz, que Dios es luz y que nosotros vivimos en desobediencia y en pecado, pero al cambiar nuestra dirección, vamos entonces a encontrar esa luz que está en Dios. Tampoco debemos dar la idea de que, bueno, ya dijimos esto, de que ya no vas a mentir más, ya no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, porque al conocer a Dios, todas estas cosas las vamos dejando. La gran motivación, mi hermano y mi hermana, cuando presentamos el plan de salvación es glorificar a Dios por su gracia, por su provisión a través de Cristo, por la salvación a través de Cristo Jesús. Ese Hijo de Dios que fue a la cruz y murió por nosotros, derramó su sangre en el Calvario y desde la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, eso es lo que nos tiene que traer
a la cristiandad, al cuerpo de Cristo, reconocer que somos pecadores, pero que tenemos la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, así es como el pueblo de Dios comparte su testimonio para gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios, no para gloria nuestra. Ahora, el pueblo de Dios tiene que testificar bíblicamente. La Biblia nos dice la pauta de una genuina conversión, cuando somos genuinamente convertidos. Yo siempre he hablado sobre esto y hablo mucho sobre esto con mis hijos, con mi familia, con las amistades, de que hay una genuina conversión. Si yo veo a una persona que dice que se convirtió al Señor, pero inclusive va al templo, pero sigue haciendo lo mismo que hacía antes, una y otra vez, entonces yo no creo en esa conversión que haya sido genuina. A lo mejor está convencido, o a lo mejor sigue siendo curioso. Porque dice 2 Corintios 5:17, un versículo que todos nos sabemos y hasta lo cantamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Cuando venimos a Cristo, hay algo genuino en nosotros. Y ya no somos más nosotros. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya ahora mi estilo de vida es completamente diferente. Mi estilo de vida se nota donde quiera que estemos, en la familia, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar, se nota que tengo un estilo de vida totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Entonces, pero dice, y más adelante hay esta aclaración de 2 Corintios 5:17, porque es a través de Dios. Es Dios quien lo hace. Es el Señor Jesús quien hace esa transformación en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver que esta verdad de una conversión genuina la encontramos en Onésimo. ¿Conocen a Onésimo? Conoceremos algún Onésimo por allí, ¿verdad? Pero Onésimo en la carta a Filemón, la última carta del apóstol Pablo a Filemón, es una carta de un solo capítulo, no tiene más, un solo capítulo, y Pablo le escribe a Filemón, y Pablo tenía a Onésimo como su esclavo. Onésimo, ¿qué pasó? Le roba a Filemón y se escapa. Dos delitos graves que la condena podría ser la muerte. Pero llega donde Pablo, y Pablo dice, le escribe a Filemón diciéndole que lo había engendrado. Lo engendré en mis prisiones. Pablo estaba preso, ahí llegó Filemón y Filemón fue convertido. Se arrepintió de lo que había hecho, se arrepintió de lo malo, y entonces de pasar, de ser una persona inútil, un esclavo inútil porque roba y se escapa, pasó a ser una persona útil para el plan de Dios, al servicio de Dios. Esa es una conversión genuina. Onésimo se convirtió entonces en una persona que mejor adoraba, una persona que adoraba a Dios. Y eso es lo que va a pasar con nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros nos convertimos, cuando una persona se convierte y viene a los pies de Cristo, entonces va a cambiar, va a ser mejor esposo, mejor esposa, va a ser un mejor empleado, va a ser un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre, un mejor adorador. Porque no es el hermano fulano que me convirtió, no es el sermón hermoso que me convirtió. Es Dios a través de eso, Dios a través de ese hermano, Dios a través de ese sermón me convirtió y me ha hecho una conversión genuina en mi vida, y ahora yo soy una persona nueva. Y las cosas
viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, eso es, mis hermanos y mis hermanas, cuando testificamos usando la Escritura, cuando la Escritura es parte de nuestra vida. Entonces, para testificar, mis hermanos y mis hermanas, cuando somos creyentes, cuando nos convertimos, cuando nos comprometemos con Dios, entonces tenemos que conocer la Escritura, para que esa Escritura, la palabra de Dios, nos llene nuestras vidas, nos guíe hacia la verdad y poder testificar, para que sea el Espíritu Santo que convenza del pecado. Es el Espíritu Santo que me convenció a mí del pecado. Entonces, que sea el Espíritu Santo el que va a convencer del pecado a la persona a quien le presentamos el plan de salvación. Un pueblo que testifica bíblicamente, con la Biblia, con la palabra. Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Ven y ve. Y nosotros tenemos que decirle a la gente, tenemos que testificarle a la gente, ven y ve, ven y prueba. Ven y prueba, gusta la salvación de Jesucristo y verás. Amén. Y en tercer lugar, el pueblo de Dios es un pueblo que reconoce que la salvación viene de Dios. Repetimos, la salvación viene de Dios. En el 2 Corintios 5:17, que ya vimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Esto no proviene de nadie, de ningún humano, proviene de Dios. Nosotros somos los canales, como ya les dije, somos los instrumentos de Dios. Nosotros presentamos el plan de salvación a la persona y todo lo demás proviene de Dios. Ese es el Espíritu Santo que va a poner las palabras en nuestros labios, en nuestras bocas. Puede ser que aquí no podemos decir que yo soy muy habilidoso, yo tengo una habilidad increíble, tengo unas estrategias increíbles para presentar el plan de Dios. Mi hermano y mi hermana, usted con un discurso muy elocuente puede traer a alguien o a muchas personas a los pies de Dios, pero puede ser una persona también con un lenguaje sencillo, con un lenguaje humilde, con un lenguaje inclusive con faltas gramaticales. Y Dios puede usar a esa persona igual para convertir a la persona, para que la persona se convierta y venga a los pies de Cristo. Pero es el Espíritu Santo. Yo recuerdo una historia real que escuché en la emisora cristiana hace mucho tiempo, de un ministerio para restaurar a las familias, los matrimonios, y se movían a diferentes lugares, y tenían la institución, creo que esto estaba en un país latino, estoy casi seguro que fue en un país latino, pero no recuerdo ahorita y no quiero cometer ningún error al mencionar un país, pero era un país latino y pues estaban allí los pastores que habían estudiado para consejería, terapia familiar, para ayudar a las parejas, a los matrimonios, a las familias. Pero un día todos salieron a alguna misión y en el lugar solamente quedó un hermano que no sabía leer ni escribir, pero él le dijo a los hermanos del ministerio que él quería servir, que él quería aprender para servir a Dios en ese ministerio, ayudando a restaurar a las familias. Y resulta que cuando ya no había nadie allí, porque todos los demás andaban ocupados en otras misiones, llega un doctor en medicina, con su matrimonio que ya ese día era lo último. Se terminaba su matrimonio ese día. Su familia estaba ya destrozada, su familia estaba desmoronada, como quien dice. Y se encontró con este hombre, y este hombre sin educación, sin saber leer ni escribir, comenzó a hablarle del Señor. Comenzó a hablarle de la palabra, de lo que había aprendido, porque él no sabía leer.
comenzó a hablarle de lo que significa la familia para Dios, de lo que significa el matrimonio para Dios. El hombre salió convencido y convertido por este hombre que no sabía leer ni escribir. Después regresó más adelante a dar testimonio y le preguntaron, ya estaban los demás allí, los pastores y los consejeros, y dice, no, pero yo no quiero hablar con ninguno de ustedes, yo quiero hablar con aquel hermano que me atendió aquel día, cuando mi matrimonio no pasaba de ese día. Hermanos y hermanas, no importa cuán educados seamos, no importa cuántos títulos tengamos o que no tengamos, Dios va a usarte a ti y a mí con los dones que tengamos para llevar el plan de salvación, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. No soy yo porque tengo muchos títulos, o no soy yo porque no tengo o no a mí porque no tengo ningún título. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces tengamos eso bien presente siempre, que seremos testigos, seremos testigos. El Señor nos dijo, y me seréis testigos. Nosotros somos testigos, y lo que tenemos que hacer cuando vamos a presentar el plan de salvación, no seamos inconscientes, y cuando vamos a presentar el plan de salvación, oremos al Espíritu Santo primero, pidámosle a Dios sabiduría, que el Señor limpie nuestros labios, que pase carbón encendido por nuestros labios, para hablar el plan de salvación a la persona que queremos llevarle ese plan de salvación, para que el Espíritu Santo haga su obra. Y puede ser, mis hermanos, que a veces nos sintamos frustrados porque, pero es que yo le hablé a esta persona, le hablé a aquella, le hablé a la otra, le hablo a mi familia, le hablo a mis amigos, y nadie se convierte. Mis hermanos, acuérdense de Jeremías, acuérdense de Isaías, cómo le hablaba al pueblo y al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y nada, y parecía que nada ocurría. Mi hermano y mi hermana, usted siembre la semilla. Con su familia, con sus amigos, donde quiera que usted esté, use los medios que sean, toque puertas, visite, use las redes sociales. Ahora que estamos usando, ahora nos hemos dado cuenta que las redes sociales han servido para unir la iglesia, no importa dónde esté. Entonces, usemos lo que usemos, mis hermanos, hagámoslo en el nombre de Jesús, y el Señor es el que va a hacer la obra. Porque la semilla queda sembrada, la semilla queda plantada. La semilla queda allí. Entonces es Dios en su soberanía. Dios es soberano. Dios es soberano, mi hermano, y puede ser que usted está orando por una persona que ni siquiera le ha presentado el plan de salvación. Simplemente usted está orando por esa persona. Y ahí entonces entra lo que es la gracia previniente, creo que es así, la gracia previniente. Usted está orando por alguien que ni siquiera sabe que usted está orando por esa persona, y Dios usa a alguien y va y el Espíritu Santo toca a la persona y se convierte. Entonces no nos sintamos frustrados, no nos sintamos vanagloriosos. Mira, el hermano fulano, la hermana, todos vinieron a los pies de Cristo porque yo les presenté el plan de salvación. No, mi hermano, eso es orgullo, un orgullo malo, así que no hagamos eso. Gloria a Dios que los hermanos están aquí, que yo fui instrumento de Dios. Pero si usted ve que nadie, le hablé a fulano, le hablé al otro, y yo no veo producto, no veo resultados, hermanos y hermanas, es Dios que hace la obra. Dice Apolo cuando se estaban discutiendo allá, que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Hermano, usted siembra la semilla. Siembra la semilla donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Testifica de Cristo para la gloria de Él, solamente para que Él sea glorificado, no tú ni yo, que sea Él glorificado. Presentemos el plan de salvación a la persona, y mira, otro va a regar y el crecimiento lo va a dar Dios. Amén. Entonces confiemos en eso y no nos sintamos. Tenemos que ser entonces simplemente obedecer a Dios, testificando, como le dijo a Pablo a Tito en el capítulo 2, el verso 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Eso es lo que tenemos que hacer, hacer buenas obras,
glorificar a Dios, hacer buenas obras, ser justos, ser rectos, íntegros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que la gente vea que somos diferentes porque tenemos el estilo de vida del cristiano, el estilo de vida de Cristo. Entonces podemos hablar y el Señor se va a glorificar. Es Él el que se va a glorificar, es Él el que va a hacer la obra. Cuando Andrés había escuchado a Juan el Bautista, el discípulo Andrés, él había escuchado a Juan el Bautista predicando y después ya vio a Jesús, conoció a Jesús y siguió a Jesús. Y fue y le dijo a su hermano Simón, vente, hemos hallado al Mesías. Eso es lo que tenemos que hacer. Vente mi hermano, vente mi hermana, vente amigo, vente Luis, vente Juan, vente María, vamos. Ya he encontrado al Señor, conozco al Señor, vamos a conocerlo, el Mesías, el que nos trajo salvación, el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Hagamos eso, pero porque somos nosotros. Un inconverso no puede presentarle plan de salvación a nadie. Eso sería una tragedia. Imagínense, un inconverso presentando plan de salvación. No, ellos no son llamados a presentar plan de salvación. Somos nosotros los creyentes llamados a testificar. La iglesia, el pueblo de Dios, los cristianos, somos un pueblo llamado a testificar. Entonces, mis hermanos, todos, para concluir esta lección, todos debemos testificar. Debemos testificar de Dios, anunciando a Cristo, usando la palabra y habiendo tenido previamente un encuentro con Dios. Cuando vamos a presentar el plan de salvación es porque yo he tenido un encuentro previo con Dios y he tenido una conversión genuina, amo al Señor, glorifico a Dios y lo testifico con mi vida, con mis palabras, con mis hechos, con mis obras. Entonces, después de tener ese encuentro personal con el Salvador, viviendo una vida íntegra, de integridad para la gloria de Dios, entonces, para beneficio de la iglesia también, vamos a llevar ese plan de salvación, vamos a testificar, vamos a decirles a los demás, vengan a conocer al Mesías, he encontrado al Mesías. Este tiempo, mis hermanos, estos tiempos de crisis, estos tiempos de estar más tiempo en casa, entonces usémoslo, mis hermanos. Aprovechemos este tiempo para compartir. Usemos las redes sociales para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y compartamos la palabra de Dios. Sustentemos todo lo que somos, cómo estamos caminando, sustentémoslo con la palabra y presentémoselo a otras personas y para que ellos también vengan, que podamos decir, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Y como le dijo Andrés a su hermano Simón, ven que hemos hallado al Mesías. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, y testifica del Señor, testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Ora cuando vas a presentar el plan de salvación y usa la palabra. Que la palabra de Dios se internalice en ti para que la puedas usar cada día, en cada momento y en cada lugar. Vamos a orar brevemente para terminar. Señor, te damos gracias por esta lección que tú nos has dado. Ayúdanos, oh Dios, a ser testigos tuyos, donde quiera que estemos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en mi hogar, en mi vecindario, con mi familia, con mis amigos y más allá. Ayúdanos, oh Dios, a ser creyentes que te glorifiquen a ti con sus vidas, con nuestras vidas, y presentar el plan de salvación con amor, con equilibrio, con conocimiento de la palabra y con testimonio en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.